Bienvenidos a la segunda clase de administración con bases de datos. Ahora lo que vamos a ver es lenguaje de definición de datos, DDL. Este lenguaje es el que se encarga de definir cómo se van a almacenar y cómo se va a comportar la información en la base de datos. Vamos a ver lo que es create, alter, drop y truncate. Create, pues, como las siglas en inglés dice, para crear objetos, ya sean tablas, procedimientos almacenados, funciones, triggers, etcétera. El alter es para modificar. Para los datos nosotros tenemos la cláusula update, que se nos sirve para modificar información en los registros, pero para modificar los objetos utilizamos alter. El drop es para eliminar. El truncate nos sirve en algunas funciones de la tabla. Es una forma de utilizar un delete, pero ya veremos cuáles son las características que tiene cada uno de ellos. Ok, empecemos. Ok, para empezar vamos a crear una nueva consulta y nos vamos al editor de consulta. Entonces, la vez pasada, el video pasado, estuvimos utilizando el sistema académico, pero para esta ocasión, mostrar los ejemplos de los DDL, vamos a crear una base de datos nueva. Entonces vamos a utilizar solo Transact para crear eso. Okay, entonces para empezar vamos a empezar creando una base de datos. Entonces, ¿cómo se crea una base de datos por medio de Transact? ¿Se acuerdan de lo que les dije? La palabra create. Entonces normalmente cuando yo voy a crear algo, especifico siempre primero la palabra create o create, seguido de la palabra del objeto al que voy a crear. En este caso, ¿qué es lo que voy a crear? Database. Correcto. Seguido del nombre de la base de datos. En este caso le vamos a poner a la base de datos clase 2. O le podemos poner DDL. Ustedes le pueden poner como ustedes quieran. Seguido. Entonces si yo ejecuto esto, le voy a ejecutar. Dice que comando completado correctamente. Pero acá no nos sale nada. Pero si nos vamos a actualizar, ahora ya nos creó automáticamente la tabla, correcto. Entonces ahora vamos a seleccionar acá nuestra tabla. Existe otro comando que yo puedo utilizar, use el nombre de la tabla, y yo no necesariamente tengo que seleccionar la tabla. Si yo me voy aquí a master y ejecuto esto, automáticamente me selecciona la base de datos que yo desee, correcto. Entonces, por cada una de las consultas que yo vaya a realizar, se recomienda ponerle la palabra go. ¿Por qué se recomienda poner la palabra go? Go representa como un lote que va a ejecutar el SQL. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ejecutar una cosa primero, después la otra, no todo de un solo, entonces lo que hace él empieza a depurar de arriba hacia abajo, y cuando él encuentra un go, todo del go hacia atrás lo manda a ejecutar. Cuando ya se crea, regresa el lote y empieza a leer lo que sigue. Encuentra otro go y lo que estaba atrás anteriormente lo manda a ejecutar. Y esa es la forma de utilizar el go. ¿Para qué nos sirve esto? Que muchas veces, por ejemplo, cuando mandamos a ejecutar el script y mandamos a ejecutar el script de un solo, por ejemplo, inserciones, procedimientos almacenados, y algunos de los objetos no están creados, yo necesito que estén creados. Por ejemplo, si yo quiero insertar al mismo tiempo un registro, pero la tabla no está creada, entonces me va a dar una excepción, correcto. Entonces en ese tipo de casos hay que ponerle un go al crear la tabla antes de insertar un dato, correcto. Ok, ahora vamos a crear una tabla. ¿Cómo se crea una tabla? Primero le ponemos, como siempre, create, y la palabra es table, create table o create table, como lo quieran decir. Entonces vamos a crear una tabla que diga cargo, un ejemplo, cargo, abrimos paréntesis. Entonces dentro de los paréntesis yo tengo que estipular, normalmente cuando empezamos o creamos una tabla con el asistente, nos vamos aquí, nueva tabla,
y nos aparece esto donde nosotros ponemos los nombres de las columnas, los tipos de datos, si lo queremos nulo o no, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo se crea la tabla acá? Entonces, primero especificamos las columnas que va a llevar nuestra tabla. Entonces, en este caso vamos a poner un ID de tipo entero. Después, el nombre del cargo. Y en este caso le vamos a poner varchar 50. Entonces, así de sencillo, nosotros creamos una tabla, ¿correcto? Tenemos ejecutar los comandos completados correctamente. Comandos completados correctamente. Perdón. Entonces, si yo me voy acá, yo miro, refresco, perdón, miro la tabla y aquí yo tengo mis campos, pero todavía tenemos un inconveniente. Primero, ¿qué nos hace falta? Una llave primaria. No decimos si van a permitir valores nulos o no. No tenemos relaciones. Bueno, entonces, ¿cómo yo ahora, ya que tengo creada una tabla, puedo crear una llave primaria? Entonces, las llaves primarias, las llaves foráneas, un unique key. Los unique key son llaves como valores únicos, pero no son llaves primarias. Ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, todo eso se le llama constraint. Entonces, los constraints se pueden agregar cuando yo creo una tabla, pero también se pueden agregar cuando yo altero una tabla. Entonces, supongamos que se me olvidó, pero yo quiero modificar esa tabla. Entonces, ¿cómo modifico una tabla? Entonces, me voy con la palabra alter table cargo seguido después de lo que yo voy a hacer. No, en este caso voy a agregar un add. Add significa agregar constraint. Seguido del constraint viene un nombre, correcto. Entonces aquí le pongo el nombre que yo quiera. Por orden a las llaves primarias se le pone una abreviación PK. Normalmente, si en programación, cuando nosotros declaramos cajas de texto, los nombres le ponemos TXT y el nombre que se refiere. Si yo pongo un label, le ponemos LBL y el nombre que se refiere. Si yo tengo un formulario, le ponemos FRM, una abreviación para saber qué tipo de objetos son. Entonces, en este caso pasa lo mismo. Como yo voy a hacer una llave primaria, se recomienda ponerle PK. Si voy a hacer una llave foránea, se le pone FK. Entonces, PK, que significa primary key. Entonces, y le pongo la tabla cargo para saber de qué tabla es esa llave primaria. Entonces, espacio primary key, abro paréntesis y especifico la columna que yo quiero hacer llave primaria. En este caso yo quiero hacer llave primaria ID, entonces le pongo ID. Ok, entonces yo agarro, ejecuto esto, lo doy ejecutar. Ok, dice no se puede definir una restricción primaria key en una columna que admite valores nulos. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy permitiendo valores nulos. Como es llave primaria, es exigido que todos los registros tengan un valor único, entonces no podemos permitir eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Quitarle ese valor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Antes de eso, alter table cargo alter column pongo ID de tipo entero y le digo not null. ¿Bien? Go. Podemos poner go si queremos y acá un go. Entonces, si yo ejecuto esto, modificado correctamente, ahora agrego, entonces miremos el cambio acá, ahora dice no null. Si yo ahora ejecuto esto que está acá,
comandos completados correctamente, yo actualizo y ahora el campo se me puso una llavecita amarilla. Ya, entonces ya ese campo ya es llave primaria. Entonces otro lado que podemos ver que ya tenemos la llave primaria es en la carpeta clave. Y si se fijan, tenemos PK cargo, que es el nombre que nosotros le acabamos de agregar acá. ¿Correcto? Ahora, como yo agrego algún otro tipo de encontrar, entonces como les especificaba anteriormente, lo que es un unique key. Un unique key es cuando yo quiero definir una llave primaria, pero también quiero definir que tengo otro campo en la tabla que es único. Por ejemplo, les puedo explicar cuando tenés un nombre de usuario y tu número telefónico. Entonces tu número telefónico es único. O tenés un número de empleado y la cédula, que también la cédula es único. Entonces tenemos dos, una llave primaria que es el código de empleado, pero también tenemos un campo único que es la cédula. Entonces, ¿cómo yo agrego eso? Entonces, por ejemplo, vamos a poner a columna nombre como único. ¿Por qué? Porque los cargos son únicos. No vamos a tener o dos programadores o, o vamos a tener dos cargos que se llamen de la misma forma, ¿verdad? Podemos tener varias personas que tengan el mismo cargo, pero como el cargo en sí solo existe uno. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Alter table cargo y igual add constraint uq. Como es unique, la abreviación es uq. Entonces yo normalmente cuando hago un unique le pongo primero uq, después el nombre de la tabla y después el nombre de la columna al que se le va a aplicar el unique. En este caso es nombre. Ese nombre es opcional, como le digo, ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Yo ese es un consejo que les doy, siempre utilizar esa abreviación. Después unique y especifico la columna, en este caso es nombre. ¿Correcto? Go. Antes de revisarlo, quiero que insertemos unos datos para que miremos cómo funciona. Si yo vengo a cargo y pongo values, otra forma de insertar que posiblemente no se los mostré anteriormente es solo pongo insert into cargo, values sin necesidad de especificar las columnas y no más que aquí cuando yo no especifico las columnas yo tengo que especificarlas todas en el orden que tiene la tabla acá. Okay. Si yo quisiera empezar con nombre y después con ID, no me va a dar un problema, entonces tengo que respetar ese orden. Entonces pongo 1 y vamos a poner programador. Entonces selecciono acá, lo voy a ejecutar, vuelvo a agregar otro programador, me dice que la llave, ok, entonces porque ya existe. Si se fijan, ya me dice infracción en la restricción primaria key pcargo. ¿Qué es pcargo? La llave primaria. Entonces quiere decir que yo estoy volviendo a agregar el ID 1, pero el ID 1 ya existe. Entonces le doy 2 y doy ejecutar. Entonces me insertó normal. Si yo me voy a revisar la tabla cargo, tengo los dos registros, uno con ID 1 y uno con ID 2, pero resulta que tengo dos veces programador. Eso no debería de pasar, ¿verdad? Porque si ya tenemos programador, simplemente se ocupa ese mismo registro. Entonces vamos a venir y vamos a eliminar eso. Cargo where id igual a 2. Listo. Entonces ahora vamos a ejecutar este unique que nosotros tenemos acá. Le damos a ejecutar. Comandos completados. Le damos a actualizar aquí. No pasa nada. Le damos a actualizar acá. Pero aquí en clave ya tenemos este contract que se llama uq cargo nombre. Quiere decir que es esto. Si se fijan, no me lo marco como llave porque no es llave primaria. Es simplemente un valor
1. Pero ¿para qué nos sirve eso? Entonces ya vamos a ver, si yo quiero ingresar, si yo vuelvo a ejecutar el select, miro que siempre solo tengo este registro. Por ende, si yo ejecuto esto, anteriormente no funcionó y lo agregó. Pero si yo lo ejecuto ahora, ya él me dice infracción de la restricción unique key. UQ, cargo nombre, que es el que nosotros creamos. No se puede insertar una clave duplicada en el objeto db cargo. El valor de la clave duplicada es programador. Ya, entonces de esa forma nosotros nos sirve tener un campo único. Por ejemplo, si hay que hacer un registro y la persona llega con una cédula y no saben si existe o no, por lo menos en la base de datos, cuando lo intentemos registrar, él te va a decir que ya existe ese registro, ¿correcto? Ahora vamos a hacer otra tabla que se va a llamar empleado. Esta tabla la vamos a relacionar también con cargo, pero en un comienzo ahora vamos a hacer, ya vimos una explicación donde hice todas las cosas por parte, creé la tabla, después le agregué una llave primaria, le agregué un nique, le agregué todo por separado. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde creo una tabla con todo al mismo tiempo. Entonces, create. Vamos a empezar siempre con create table empleado. ¿Okay? Abro paréntesis. Vamos a ponerle empleado ID de tipo entero, espacio, vamos con nombre, varchar, vamos a poner 50. ¿Okay? Entonces aquí podemos ponerle el tamaño que nosotros queramos. Si vamos a tener un texto que va a ser de más caracteres, le podemos poner hasta max, pero en el caso del nombre, que es muy corto, pues bien le ponemos 50 apellidos, varchar 50 también. Después le vamos a poner cédula, varchar 16. ¿Qué más podríamos ponerle? Fecha de nacimiento, que sería de tipo date. Ahora vamos a agregar los constraints que nosotros vamos a necesitar. No, disculpa, se me olvidaba. Cargo ID, que es la columna con la que nosotros vamos a relacionar la tabla cargo. Entonces vamos a agregar ahora también, cuando ya tenemos todas nuestras columnas, podemos agregar los constraints. Otra cosa, acá no estipulamos no null, el nombre siempre exigido, no null, el apellido, no null, la cédula, no null, porque como es de trabajo, y la fecha de nacimiento, no null. Igual el cargo, no null, ¿por qué? Porque siempre tiene que tener algún cargo. Si es un empleado, algún cargo va a tener. Ok, entonces empecemos agregando la llave primaria. Entonces aquí ya no es necesario ponerle agregar o add, solo le ponemos constraint, siempre separado por coma cada una de las cosas, tk empleado primary key, y especifico empleado ID. El otro constraint es, como tenemos cédula, agreguémosle un unique, constraint uq empleado cédula, unique cédula. ¿Qué nos hace falta? La relación. ¿Cómo agrego yo una relación? Igual, pongo constraint, porque las llaves foráneas son un constraint, las relaciones son una restricción, y como les explicaba al comienzo, las relaciones se ponen, las abreviamos como FK, que es el foreign key, el nombre de la tabla, empleado, más guión bajo la tabla a la que vamos a relacionar, en este caso cargo, y la cláusula es foreign key
abro paréntesis, especifico la tabla de la tabla actual, en este caso es cargo ID, espacio reference, y tengo que decir la tabla y la columna con la que vamos a relacionar. En este caso es la tabla cargo, abrimos la columna ID. ¿Correcto? Ok, ahora ya tenemos todo eso acá. Vamos a ver cómo se crea. Vamos a darle aquí a actualizar para después revisarlo. Agarramos, lo voy a ejecutar y dice comando completado correctamente. Ahora vamos a revisar la tabla, empleado, columna, y ahí está. Aquí tenemos empleado ID, nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento, cargo ID, y van a ver que el cargo ID me le agregó una llavecita pluma. Aquí dice no null, no null, no null, no null, etc. Ahora si nos vamos a las claves, ahora tenemos tres constraints. Tenemos el de la llave primaria, el de la foránea y el unique. Así como nosotros podemos saber que eso quedó bien, entonces nos podemos ir acá al diagrama de base de datos, le damos clic derecho, nuevo, le decimos sí y seleccionamos las dos tablas. Normalmente antes con el asistente nos metíamos hasta aquí, agregamos las tablas y empezábamos a unir los campos. En este caso, si yo lo voy a agregar, ya la relación está hecha. ¿Sí? Que es la relación que acabo de crear con la foreign key. Ok, ahora vamos a ver un constraint nuevo. Este es check. Estas son como condiciones o restricciones que nosotros podemos hacer dependiendo de una condición. Y después vamos a ver la cláusula drop, cómo borrar un objeto o cómo borrar una columna, una tabla, un constraint, etcétera, etcétera. Okay, nos devolvemos acá. Entonces supongamos que ahora queremos agregar dos columnas, una que diga sexo en empleado y una que diga activo. Entonces alter table o table empleado add sexo. Entonces cuando yo después varchar y le vamos a decir de 1, no, no. Entonces si voy a agregar una columna, no es necesario que yo le especifique que es una columna. Desde el momento que yo le pongo un nombre, un tipo de dato, y él automáticamente el SQL sabe que es una columna lo que estoy agregando. Ok, entonces ahora la otra columna es alter table empleado add activo de tipo pi, not null. Ok, entonces existen también algo que se llama default. Los valores por default se disparan cuando yo mando a insertar un archivo o un registro, pero yo no mando ese valor. Entonces yo puedo especificar que por default ingrese ese valor. Entonces, ¿qué significa? Le pongo default y especifico el valor. Entonces es un tipo bit. Entonces siempre que yo agregue un empleado, quiero que el valor por defecto, por default, sea 1. Entonces le voy a ejecutar. Vamos a seleccionar nombre, empleado. Le vamos a ejecutar y vamos a insertar. Inserir tu empleado, values, le vamos a poner 1, de nombre Félix, apellido Ramírez, cédula 001 220789 0042.
ponerlo en mayúscula, coma, fecha de nacimiento. Entonces, por defecto, otra cosa que quería mencionarles con respecto a la fecha es que siempre tenemos problemas con que el formato de la fecha no es compatible por la configuración del idioma, que aquí estamos en español y se empieza que en el día, pero por defecto tiene el de inglés que empieza por el mes, etcétera, etcétera. Entonces, las bases de datos tienen un formato estándar del estándar ISO. Entonces, que ese estándar ISO lo reconocen todas las bases de datos. Yo se los recomiendo que siempre manejen las fechas con ese formato. Y el formato es de la siguiente forma: ponen el año seguido del mes, entonces que sería 1989 seguido del mes, 07 seguido del día 22. Entonces ese formato es estándar. De ahí ISO, o sea, lo reconoce cualquier base de datos. Seguimos con el sexo. Entonces le vamos a poner masculino. Entonces, ¿qué pasa si yo no agrego activo y yo ejecuto esto? Ok. Vamos a ver qué columna me hizo falta. Cédula, fecha de nacimiento. Me hizo falta el cargo. Después de la fecha de nacimiento viene el cargo. Entonces, ¿qué cargos son los que tenemos? Podemos poner un select acá para ver qué cargo tenemos. Y tenemos solo programador, entonces le ponemos programador. Vamos a revisar si tenemos todos los campos llenos: fecha de nacimiento, cargo, sexo, correcto. Entonces ahora sí ejecutamos esto. Okay. ID, nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento, cargo, sexo. Ok, perdón, default. Se me olvidó poner la palabra default. Entonces, por defecto, entonces yo le pongo default y él automáticamente pone el valor por defecto. En este caso, poner default a poner 1, creo que es más fácil poner 1, pero en caso de que sea una codificación o un texto más largo, pues en ese caso sí nos serviría el default, correcto. Entonces ya sabemos cómo agregar default, pero vamos a agregar otro empleado. Yo ahora ya agrego 2, María Ramírez 60 y le pongo que nació en el 60. Pero resulta que en el sexo yo me equivoco y ahora le vamos a poner 0 y le pongo J en vez de ponerle F o M. Entonces él me deja pasar, correcto. Entonces esto no debería de pasar tampoco. Entonces una de esas formas para evitar eso también es algo que se llama check. Los check en las columnas. ¿Qué son los check? Es como otro tipo de validación, así como el unit. La diferencia es que en este es condicionado. Yo solo voy a permitir valores dependiendo de la condición, o si la condición que les estoy dando es verdadera, correcto. Entonces, por el momento vamos a borrar este registro. Lo borramos: empleado web empleado id igual 2, correcto. Ahora vamos a agregar el check. Entonces, como agrego un check, entonces el check también son constraint. Entonces aquí alter table empleado add constraint chk. A los check yo le pongo chk, el nombre de la tabla y después el nombre de la columna, en este caso es sexo.
le pongo check, abro paréntesis y dentro del paréntesis pongo la condición. Entonces la condición, como se escribía, si yo solo quiero escriban F o M, yo solo pongo la columna sexo tiene que ser igual a F o sexo tiene que ser igual a M, ¿correcto? Entonces, eso es como una condicional normal, como que si estuviéramos usando el if de Excel o el if de cualquier otro lenguaje. En el caso que si yo quisiera especificar solamente que agregue un tipo de letra, solo le pongo sexo igual a tal. Pero en este caso, como yo quiero permitir que ingresen cualquiera de las dos, entonces les pongo el o, correcto. Que entonces vamos a ejecutar esto, comando ejecutado. Ahora vamos a venir acá, yo vuelvo a actualizar, el check no tiene nada del otro mundo, las claves tampoco, pero aquí tenemos esta que dice restricciones. Si yo despliego acá, van a ver que tengo dos cosas. Uno es el check y el otro es el valor por defecto. Si se fijan, yo aquí yo puse default, pero yo no le especifiqué ningún nombre. Entonces cuando nosotros no le especificamos un nombre, el mismo SQL no les pone uno. En este caso cuando yo no le especifico, pero como les recomiendo siempre hacer los constraints para ponerle los nombres que nosotros escribamos, correcto. Entonces ahora miremos a ver qué pasa si yo ejecuto ahora este insert con la palabra J o la letra J, perdón. Yo lo voy a ejecutar y dice instrucción insert en conflicto con la restricción check. Ya, aquí está nuestro check. El conflicto ha aparecido en la base de datos de DL, tabla empleado, columna sexo. Ya, pero si yo esto lo paso a F y le doy insertar una fila afectada, vuelvo a ejecutar y ahí tengo mis registros. ¿Ya? Entonces para eso nos sirve el check. Ok, ahora vamos a ver cómo funciona el drop. Vamos a ver cómo funciona para eliminar un constraint y para eliminar una columna. Okay. Entonces vamos a darle enter acá. Primero vamos a empezar cómo eliminar un objeto dentro de una tabla. Entonces ahí escribimos alter table, el nombre de la tabla. Vamos a borrarle el constraint check, el check del sexo. Empleado, drop, la palabra drop que significa borrar en SQL, seguido del tipo de objeto que quiero borrar, constraint, seguido del nombre. Entonces el nombre es chk, empleado, sexo. Seleccionamos, ejecutamos y dice que comando completado. Si yo me voy a revisar acá, debo refrescar, yo ya no tengo ese constraint. Entonces de esa forma nosotros eliminamos un constraint. Ahora para eliminar una columna, table empleado, drop column y el nombre de la columna. En este caso vamos a eliminar activo. Doy F5. El objeto de F empleado activo de tipo object es dependiente de la columna activo. Error lateral. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tendríamos que borrar primero df empleado. Entonces vamos a agarrar el nombre del default y lo vamos a borrar. Alter table empleado, drop constraint y ejecutamos, lo eliminamos y eliminamos la columna y listo. Actualizamos acá, vamos a ver que ya no está, actualizamos la columna y listo.
¿correcto? Entonces así podemos eliminar varios tipos de objetos dentro de una tabla. Y eliminar una tabla es algo sencillo. Si yo quiero eliminar esa tabla, no vamos a eliminar en pie, vamos a crear una tabla para ver cómo se elimina una tabla. Create tabla ejemplo y le vamos a poner dos campos nada más. ID de tipo int, nombre de tipo varchar. Correcto, la ejecutamos, actualizamos, revisamos que exista, ejemplo. Entonces, ¿cómo borro yo una tabla? Sencillo, drop table ejemplo, F5 y se ejecuta, refresco acá y ya no existe la tabla. Bueno, aquí tengo otra que podemos borrar para probar. Drop table as, selecciono también, ejecuto, refresco y ya no tengo. Entonces esas son las consultas para que nosotros podamos agregar, crear, modificar tablas, relaciones, constraints, columnas también. Ok, por último tenemos el truncate o truncate. Para esto vamos a crear otra tabla para que miremos la diferencia. O sea, vamos a ponerle create lista y le vamos a poner id in, y esta columna la vamos a poner autonumérica. Esta es otra forma de crear tabla sin necesidad de agregar la cláusula constraint, que como siempre les digo, les recomiendo agregar el constraint porque éramos nombres. Entonces si yo quiero hacer esa primary key, yo lo puedo hacer de esta forma, donde le especifico identity. Aquí yo puedo especificar desde qué valor empieza y de cuándo va a incrementar. Entonces le puedo decir que empiece de 10 y que se incremente de 10 en 10, el autonumérico. Aquí le puedo poner un nombre, marchar 50, un ejemplo. Vamos a crearlo. Lista, columna, ya de primaria. Y si fijan, aquí está donde SQL nos los agrega un nombre automático. Entonces no tenemos necesidad de agregarle un nombre. Pero yo no lo recomiendo, ¿correcto? Pero al final es opcional. Vamos a insertar valores, insert into lista values y vamos a ponerle texto. Vamos a poner varios textos iguales, ejecutamos varias veces. Ahora vamos a ver qué tenemos en lista. F5. Entonces se fijan, aquí tenemos el autonumérico. Nosotros no especificamos el ID, el 10, 20, 30, que el primero fue 10, porque aquí le puse que empezaba de 10, y el que sigue es de 20. ¿Por qué? Porque él iba a aumentar de 10 en 10, después 20, más 10, 30, más 10, 40 y así sucesivamente. ¿Correcto? Ahora si yo quiero eliminar, por ejemplo, el 40, yo elimino de elect from lista where id igual 40, ejecuto, vuelvo a ejecutar la línea acá, la del select, y el 40 ya no existe. Pero si yo quiero agregar otro texto, ya el 40 no lo asigna, le asigna el 70. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una eliminación normal, ese ID 40 no lo vuelve a utilizar, ¿correcto? Ahora, ¿para qué me sirve el truncate? El truncate lo que hace es para eliminar registro o limpiar una tabla. ¿Qué quiere decir? No es como un delete,
Si yo le pongo delete from, el nombre de la tabla me elimina todos los registros, pero el delete lo podemos condicionar. El truncate no, el truncate te borra toda la tabla, te la limpia. Y a diferencia de dejar un delete from y el nombre de la tabla a un truncate table, es que cuando yo hago un truncate a una tabla que tiene una columna identity, me resetea el identity. ¿Qué quiere decir? Si se fijan, vuelvo a repetir, yo agrego esto y el identity sigue funcionando, pero el ID 40 no lo puedo utilizar. Entonces si yo quiero reiniciar todo eso para que vuelva a iniciar desde 10, entonces truncate table lista. Entonces lo que hace esto es limpiarme la tabla y el valor del identity me lo restablece a 10. Yo lo voy a ejecutar, reviso la tabla, está vacía, pero si vuelvo a agregar campo, agregamos varios, volvemos a ejecutar y vuelve a generar desde un comienzo. ¿Ves? Entonces esa es la diferencia entre un delete y el truncate. Ok muchachos, ahora vamos a ver cómo crear procedimientos almacenados, funciones. Ok, nos vamos a darle SQL. Vamos a seguir haciendo pruebas con la base de datos que estábamos viendo cómo usar los DDL. Entonces, vale, los procedimientos almacenados y las funciones son parte de la definición de datos. Acá seleccionamos la base de datos que creamos para el ejemplo DDL y vamos a empezar. Siempre como son objetos, empezamos con create procedure y el nombre. En este caso vamos a crear un procedimiento almacenado para insertar un cargo. Entonces agrega cargo. Entonces abrimos paréntesis y el paréntesis nos sirve para agregar las variables o los parámetros que nosotros queremos agregarle a nuestro procedimiento almacenado. En este caso, como es un procedimiento para insertar un cargo, ¿qué parámetros son los que necesita? Cargo ID de tipo entero y todos los parámetros en los procedimientos almacenados y las variables en SQL se representan siempre con cualquier nombre, pero al comienzo tienen que llevar un arroba cargo varchar 50. Después as begin end, y entre el begin y el end nosotros vamos a escribir nuestras consultas que va a realizar ese procedimiento almacenado. Entonces en este caso lo que queremos es agregar un cargo nuevo, entonces solo ponemos una insert into cargo values y le ponemos arroba cargo id y arroba cargo. ¿Correcto? Entonces ahora lo ejecutamos y dice que ya tengo creado un cargo. Okay. Entonces vamos a ponerle otro nombre, agregar cargo 2. Okay. Entonces vamos a ejecutarlo esto y ya se creó. Como yo ejecuto un procedimiento almacenado para probarlo, entonces para probar un procedimiento almacenado es exec seguido del nombre del procedimiento almacenado, agregar cargo 2 espacio y después si se fijan ahí nos dice que necesita el parámetro cargo id y el parámetro cargo. ¿Okay? Entonces el cargo id vamos a ponerle número 10 coma arroba cargo arroba perdón y agreguemos un cargo nuevo, agreguémosle chofer y seleccionamos y ejecutamos. Okay. Entonces revisamos la tabla cargo y ya tenemos chofer. Ahora resulta que en este caso nosotros pusimos el 10, pero normalmente cuando empezamos a mandar información nosotros no sabemos y desconocemos por qué ID va. Entonces
y tampoco tenemos la columna autonumérica. Entonces lo más recomendable es que si usamos procedimiento almacenado, no es que solo podemos hacer el insert, podemos utilizar un update, podemos utilizar un select, podemos utilizar variables, condiciones. Entonces podemos hacer una programación para que el ID lo podamos calcular en base a los IDs que tenemos, correcto, y hacerlo autonumérico, pero programado por nosotros, no controlado desde el SQL, correcto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ahora que ya creamos el procedimiento almacenado, vamos a ver cómo se altera. Entonces, alter, igual que en las tablas, en los ejemplos pasados, procedure, agregar cargo 2, igual abrimos paréntesis, arroba cargo id de tipo int. Entonces, como ahora vamos a hacer a programarlo numérico automático el ID, entonces el usuario tiene que saber qué ID está asignando. Entonces podemos también nosotros declarar variables en los procedimientos, variables de salida en los procedimientos almacenados. Entonces solamente le ponemos ya veremos qué significa esa palabra cuando estamos ejecutando el procedimiento. Cargo, bueno, varchar 50 as begin, y aquí yo tengo dos formas de generar el autonumérico. Primero vamos a ver cómo hacemos una consulta. ¿Cómo hacemos para generar un autonumérico? La forma más básica es si nosotros hacemos un select a cargo y selecciono acá y aquí pongo ID y le pongo max. Esta es una forma, ¿verdad? Y selecciono y me arroja el ID más alto. Entonces yo solamente le aumento 1. Ahora ese valor se lo tengo que asignar a una variable. Entonces en este caso nosotros tenemos cargo ID, le ponemos cargo ID, va a ser igual. Entonces esta es una forma. La otra forma es poniendo set arroba cargo ID, va a ser igual, ahora paréntesis, y aquí ingreso la consulta max ID más 1 from cargo. Cualquiera de las dos es válida, la que quieran utilizar. ¿Okay? Entonces voy a comentar el runa y yo aquí insert into cargo value y ahora solo le pongo arroba cargo ID arroba cargo. Ahora ejecuto esto que está acá y se modificó el procedimiento almacenado. Ahora ejecute, agregar cargo 2, cargo ID y cargo. Entonces aquí le puedo poner un valor 0 y después lo cargo nuevo. Entonces ahora vamos a poner afanador. Yo lo ejecuto, pero como me doy cuenta del ID, entonces aquí yo puedo declarar arroba ID de tipo entero y acá yo le pongo arroba ID, le pongo espacio y le pongo out para que el procedimiento sepa que esa es la variable que va a usar de salida. Después le pongo select arroba ID, yo ejecuto esto que está acá. Y me da error porque se acuerdan del único que nosotros le pusimos a la descripción. Entonces aquí vamos a cambiarle la descripción del cargo, le vamos a poner recepcionista. Volvemos a ejecutar esto que está acá y nos asignó el ID 12. Vamos a revisar la tabla cargo y ahí tenemos. ¿Ya?
Entonces estos procedimientos almacenados nosotros los podemos usar de diferentes formas y podemos generar, hacer un update, un delete, un select. Si quisiéramos mandar a traer una tabla lo podemos hacer también. Vamos a crear un procedimiento almacenado, crear tu procedure, mostrar cargo, mostrar cargo. Y si no le quiero poner parámetros, lo puedo poner begin and select asterisco from cargo. Selecciono, ejecuto. Ahora vamos a probar el procedimiento. Le damos a mostrar cargo. Si yo selecciono eso, me selecciona toda la tabla. Pero en este caso, pues es como que nosotros tengamos un select normal, ¿verdad? Entonces vamos a modificar este procedimiento almacenado. Digamos que ahora lo quiero, pero quiero que sea como un filtro. Entonces acá yo voy a agregarle un parámetro que se va a llamar arroba cargo varchar 50. Entonces si yo quisiera filtrarlo, ahora me vengo al where y le digo nombre like arroba cargo y le concateno el porcentaje para decir que lo busque todos los cargos que inicien con el parámetro que yo estoy enviando. Correcto. Ahora vamos a ejecutarlo, mostrar cargo y aquí le ponemos el cargo con el que queramos buscar. Digamos que le piense con PR y ahí está. Si quiero con CH, ahí está. ¿Ya? Entonces no es necesario, no es exigida, perdón, no es exigidamente que yo solo puedo usar un procedimiento almacenado para una acción. Ahí lo puedo usar para lo que nosotros necesitemos utilizar. Ok, ahora vamos a seguir con la función, cómo se crean las funciones. Siempre empezamos con la palabra create, seguido de función, después el nombre de la función. En este caso vamos a hacer una función que cuando yo le doy un valor me diga si el número es par o impar. Entonces validar, vamos a poner verificar número. Después yo le digo acá número de tipo entero, seguido de el valor que va a retornar esta función. Entonces yo tengo que especificarle siempre cuando yo creo una función qué tipo de valor voy a retornar. Entonces returns, en este caso ponemos returns y le decimos que va a devolver un tipo entero. ¿Correcto? Entonces vamos a begin end. Dentro del begin y el end nosotros hacemos la operación que nosotros vamos a necesitar o la operación que nos va a hacer llegar al resultado que queremos devolver. Entonces también en SQL existen las condiciones, ¿sí? Entonces podemos hacer condiciones. Entonces vamos a hacer una condición. ¿Cómo se crean unas condiciones acá? Y son un poco parecidas. Empezamos con if y después viene la condición. Entonces ¿cuál es la condición que yo quiero estipular? Si el número arroba número mob2 es igual a 0, entonces debo declarar antes una variable de resultado porque al final yo tengo que retornar un valor. Entonces declare, como declaro una variable, arroba resultado, pero aquí tenemos una falla porque nosotros vamos a retornar si es par o si es impar. Entonces ¿qué tipo de valor voy a retornar? Un texto, entonces no puede ser entero. Entonces aquí le voy a poner varchar, entonces el resultado va a ser varchar 50. Entonces aquí yo vengo set, como le agrego yo el valor a una variable, le pongo set arroba resultado va a ser igual a, si esto es verdadero es porque es par, si no
ser arroba resultado igual impar. Normalmente cuando estamos en C# nosotros las condiciones les ponemos paréntesis. En este caso no existen los paréntesis. Aquí los bloques de código se dividen por begin y end. En el caso de las condiciones, como solo es una línea en la que estoy escribiendo, no es necesario poner el begin ni el end. Pero si a un caso en la condición yo voy a escribir más de una línea, entonces yo tengo que especificar el begin y aquí el end. Lo mismo aplica para el else, correcto, pero así lo podemos dejar. Al final de todo nuestro código nosotros solo le ponemos return arroba resultado. Quiero que pongan en mente que este return termina con S y este return no termina con S. Entonces este es para estipularle o decirle a la función qué tipo de datos es el que vamos a devolver, y este es ya devolver el valor en sí. Entonces vamos a crear la función, se creó correctamente, vamos a probarla. Select. Entonces para poder poner una función que me retorne un valor, tengo que especificar el esquema de DBO punto verificar número. Ahora sí, ahí nos pide el parámetro y pongámosle 3. F5, dice impar. Si le ponemos 2 y nos devuelve par. También esta función nosotros la podemos utilizar en una consulta. Digamos que tenemos la tabla carga, correcto. Entonces yo quiero saber qué son pares impares estos ID. Entonces yo vengo acá, después del asterisco puedo poner coma dbo punto verificar número y aquí le especifico la columna as estado, un ejemplo. Selecciono la consulta y ahí me dice el 11 es impar, el 10 es par, el 3 es impar, el 4 es par y así sucesivamente. Entonces así se crean las funciones que retornan un número, correcto. También podemos crear funciones que te retornen tablas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se crean las funciones que retornan tablas? Empezamos con create function, el nombre de la tabla, en este caso vamos a poner filtro empleado. Vamos a ponerle un parámetro arroba, vamos a ponerle un parámetro que filtremos por los nombres, varchar 50. Después de los parámetros le ponemos return siempre tab. En este caso no le ponemos el tipo de datos, pero no le ponemos ni int, ni entero, ni varchar, le ponemos stable. Después le ponemos as y le ponemos return y abrimos paréntesis, y dentro del paréntesis nosotros devolvemos la tabla. ¿Okay? Entonces select asterisco from empleado, aquí puedo usar where y utilizar el parámetro que me están mandando. Entonces le ponemos nombre, like, porcentaje y aquí arroba nombre. ¿Okay? Entonces yo ejecuto, se creó correctamente y vamos a select. Entonces esa función se puede utilizar como que si fuera una tabla. Pongo dbo punto filtro empleado, abro paréntesis y ahí nos está pidiendo el valor, correcto. Entonces yo vengo y por ejemplo vamos a filtrar todos los que se llamen o que empiecen con fe. Ok, ahí está. ¿Bien? Si yo tuviera Mafel, Fernando, Fidel, entonces ahí me saldrían, pero en este caso no tengo mucha información en la tabla, correcto.
pero ahí está. Y igual esto no funciona y podemos hasta usar un inner join. Si quisiéramos usar un inner join nosotros acá, lo hacemos con toda la tranquilidad. Hasta un alias le podemos poner, por ejemplo, filtro inner join. Vamos a hacer un inner join con cargo, punto cargo id va a ser igual a c id, correcto. Ahora si yo ejecuto esto, ahora acá ya me sale el programa, el cargo, correcto. Entonces de esa forma se crea un procedimiento almacenado y se crean filtros, funciones, perdón. ¿Ya? Ok, hasta el momento hoy esta es la clase de DDL. Esto es lo que íbamos a ver en DDL, así que espero que practiquen, para que puedan practicar y ya irse preparando y acostumbrándose a esto. Yo les recomiendo que si tienen una base de datos ya hecha o un trabajo de las bases de las clases anteriores, que se dediquen a hacerla, pero a punta de trance. Si no, pues consíganse un lugar donde quieran hacer una base de datos, un sistema o algo que quieran crear y empiecen a crear la base de datos desde cero. ¿Bien? Ok, entonces otra recomendación es que se aprendan esta forma de hacer las tranzas, porque aparte de que es más rápido trabajarla, es más fácil a la hora de revisar. Por ejemplo, si yo tuviera un servidor que necesito que todos los recursos estén directamente en la base de datos, no va a estar instalado este Manan. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener acá? Es una aplicación por lote, que es lo que se conoce como el CMD, el MS2. Entonces, si se fijan, aquí yo solo tengo una pantalla negra, no tengo un lugar donde darle clic derecho, clic izquierdo, y esto es simplemente para que los servidores consuman recursos o el recurso vaya directamente definido a la operación de los datos, no a interfaz, correcto. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ver select name from system.database go, y entonces ahí me salen los nombres de las bases de datos que nosotros tenemos. Y entonces desde acá, desde este lote, nosotros podemos ejecutar también consulta. Entonces, pero para eso necesitamos aprender trans. Entonces ese es otro consejo. Ok, cualquier duda y pregunta pueden comunicarse conmigo por medio de mensaje. Okay.